Hola, yo soy Axel Koizumi. Mi waifu obviamente es Hanayo Koizumi. Y esta es mi Olympia Idol. Una de las enseñanzas que me dejó Hanayo es que a pesar de todo, siempre se puede seguir tus sueños. Siempre puedes apoyar a alguien. Y que a pesar de que tú seas una persona que no sea mundialmente reconocida o que hasta cierto punto sea infravalorada, tú puedes llegar a dar lo máximo de ti. Puedes llegar a hacer todo lo que querías. Ella logró ser una idol por su sueño, siguió su sueño. Y ella me motiva día a día a seguir mi sueño y a ser una mejor persona de lo que era antes. Por más que tengas inseguridades, por más que tengas timidez, por más que sientas que no lo vas a poder lograr, ella me enseñó que siempre habrá una forma de hacerlo. Y también que no estarás solo, que siempre tendrás amigas y te apoyen. Ella también me enseñó que no está mal emocionarse, que no está mal el sentirse atraído hacia una cosa o hacia otra, que está perfecto el emocionarte por algo que te gusta y que te encanta. Eso te hace ver, en cierto modo, adorable. Y eso es lo que más me enseña. Que puedes ser feliz con las cosas que a ti te encantan. Puedes compartirlo. Y si tanto te encanta, quizás algún día puedes llegar a ser como tus ídolos. O mejor aún, llegar a ser el ídolo de alguien. Yo empecé a ver Love Live hace ya unos 2 años. Y hasta ese entonces yo no tenía ninguna waifu. Ya que yo decía que en algún momento cuando se diera tendría que ser la definitiva, tendría que ser la única. Ahí es cuando empecé a ver Love Live. Todo por culpa de unos grupos en cuanto a si era bueno, si era malo, etcétera. El caso está en que ahí conocí a Hanayo, una chica tímida, una chica a la cual tenía tantos problemas para comunicarse, pero era tan talentosa, tan tímida, tan tierna, tan adorable, que simplemente me enamoré de ella. Era como era como yo. Ella me representaba. Era una fanática de algo, pero no podía decírselo a nadie por miedo a lo que dijeran de ella y se sentía insegura acerca de serlo. Lo mejor fue cuando ella apareció en el concierto. Fue la única de todas que estuvo ahí, que estuvo apoyando a todas sus amigas, aunque en ese punto todavía no eran sus amigas, solamente era una fanática. Así que ella decidió tomar ese paso, ir hacia adelante. Y por eso es que ella me ella me atrapó desde ese instante. Me sentí muy identificado con ella. La forma en cómo habla tan rápido me recuerda a mí mismo. No lo sé, es como un sentimiento que no puedes describir de asociarte con alguien. Así que es por eso que ella es mi waifu. Y nunca la voy a cambiar. Por más que vengan todas las que quieran. Siempre va a ser la única e inigualable. La razón por la que yo creo que debería ganar Hanayo es porque siento que está realmente infravalorada. Realmente ha hecho bastante más por el grupo y creo que se merece el crédito que necesita. Es decir, de no ser por ella, Muse tal vez no exista. Ella le dio los ánimos a Honoka en su primer concierto al asistir, básicamente siendo la única por cuenta propia. Y creo que es más adorable, creo que es más tierna y creo que tiene mucho que dar. Y creo que debería ganar porque se lo merece. También siento que necesita que más personas le den ese amor, le den ese cariño. Es una chica realmente linda. Realmente lo ha dado todo por Muse, lo ha dado todo por sus amigas. Y creo que debe ser un gran ejemplo a seguir si quieres cumplir tus sueños, si quieres ser una gran amiga, si quieres mejorar tu forma de actuar. Ella debe ser un gran referente. Mi nombre es Johnny Marenco y tengo 20 años, soy de Nicaragua. Yo conocí la franquicia de Love Live hace unos 7 meses, a inicio de pandemia, 7, 8 meses, y sin duda me ha cambiado mucho. Empecé como la mayoría con Love Live School Actor Project, pero mi anime favorito ha sido Sunshine.
Chica es el personaje que más admiro y es mi Olympia Idol. Es mi segundo personaje favorito después de Joe, pero siento que ella merece más que explique porque es una diosa completamente. Ella tiene una personalidad inquebrantable, liderazgo de verdad y bien demostrado en toda la serie. Ese factor de no rendirse por nada es lo que más me gusta de ella, de aprender de muchos fracasos que tuvo Aqua. Sin duda ese impacto del cero y poder manipularlo, poder sacar una enseñanza de ese fracaso rotundo que tuvieron y el hecho de que hayan ganado ese Love Live siendo la escuela con menos estudiantes y teniendo ese factor de desmotivación de haber perdido su escuela. Pero con todo eso, Aqua y Chica lograron ganar ese Love Live. Ella sin duda no sabe rendirse. Ella me enseñó a nunca darme por vencido. Yo había perdido toda la motivación con esto de la pandemia porque me había retrasado mucho en mi estudio, pero al ver que un personaje de un anime de idols que lo ves y dices que no debería tener tanto impacto en tu vida, pero wow, este personaje que está tan bien escrito y tan bien desarrollado como chica me hizo recuperar la motivación y alegrar mi vida monótona y aburrida que hasta ese momento era. ¿Quién iba a pensar que me iba a dar tanto? La mejor líder para mí sin duda alguna. Y pienso que ella debería ganar este torneo porque es un personaje muy infravalorado. Es un personaje que te lo muestran como, sí, despistado, está bien, pero que nunca deja que la frustración la domine, que nunca deja que los fracasos la puedan vencer. El personaje con la personalidad más fuerte que he visto en todos estos animes de idol que he llegado a ver o musical. Entonces, el motivo que yo tengo para ir con ella. Hola, mi nombre es Tomás Diego y mi waifu es Watanabe Yo. Y esta es mi Olympic Idol. Mi waifu me ha enseñado muchas cosas, entre ellas son a nunca perder la sonrisa, no importa cómo te vaya el día, tú sigues sonriendo, como también a ser un buen amigo y tener una energía positiva. Esa es una de las cualidades que realmente me ha enseñado ella y por la que la he amado mucho desde el principio que empezó la serie y entonces pues, la he admirado mucho. Su cualidad y la razón por la que amo a mi waifu, como ya lo había mencionado, es porque ella es muy alegre, es buena amiga y se preocupa por los demás. Es lo que realmente a mí me hizo amar y que fuera mi waifu Watanabe yo. Y bueno, mi historia de cómo conocí Love Live fue ya hace tiempo, en 2016 creo, por ahí. Un amigo me lo recomendó y entonces pues lo empecé a ver y entonces me gustó. Pero cuando salió la temporada de Sunshine, realmente a mí me gustó por el diseño de los personajes, de cómo se desenvolvían, pero particularmente fue uno el que me cautivó y la que ahora es mi waifu y la amo, es Watanabe Yo. Por esa razón es la que la seguí amando, como ya les había mencionado, sus cualidades. Entonces fue como una chispa, ¿no? Que en realidad a mí me hizo sentir algo por ella. Al igual que su sello, me encanta cómo hace su voz y cómo refleja su personalidad en el personaje. Es lo que a mí me agrada de su sello Saito Shuka. Entonces es lo que mi historia de cómo fui conociendo Love Live y de cómo la conocí y cómo llegó a ser mi waifu. Y ella debería ganar porque es una de las personajes que a mí realmente me levantan el ánimo, le ven el lado divertido a la vida y ocasiones me ha ayudado en muchas ocasiones, por ejemplo, a seguir esforzándome, a nunca rendirme, a dar lo mejor de mí. No importa cómo haya estado mi día, cansado o estresado, no importa. Yo veo su foto o escucho alguna canción de ella o la vuelvo a ver en la serie y me levanta el ánimo. Realmente es un personaje, una waifu que me ha llegado al corazón. Bueno, hasta aquí mi Olympic Idol. Muchas gracias por su atención. Primero les, primero les quiero decir que estoy con la voz de locuendo, porque estoy enfermo. Estoy con tos y dolor en la garganta. Hola a todos, mi nombre es Franklin Vera. Y mi waifu es Karin Asaka y esta es mi Olympia Idol. Karin me enseñó a no rendirme, a no huir de los problemas.
y a tener confianza en mí mismo. De Karin me encanta su diseño, su personalidad y su forma de ser. Pero lo que más me gusta es su voz. Gracias a Karin pude conocer a la Seiyuu Miyu Kubota. Desde ese momento sigo la carrera de Miyu en Iris. He visto todos los conciertos de Iris y me encantan todas sus canciones. A Karin la conocí por el Sifas. Cuando conocí a las chicas de Nijigasaki me gustaron sus diseños, pero Karin fue la primera que me llamó la atención. Me gustó mucho su diseño y personalidad. Desde ese momento la fui conociendo, poco a poco gracias a Sifas hasta que llegó a ser mi waifu. Aún recuerdo cuando escuchaba Star League por todas partes XD. Cuando iba a YouTube siempre me recomendaba vídeos de las chicas de Love Live bailando Star League en el Sifas. Escuchaba tanto esa canción que llegó a ser mi canción favorita de Love Live. Y lo digo en serio, amo su voz. Todas las canciones donde canta Karin son muy buenas. Aún recuerdo el 29 de junio del 2020. Ese día era el cumpleaños de Karin. Primero comencé publicando un post con fotos de ella diciendo que tenga un feliz cumpleaños, en el grupo de Facebook Kirakira All Stars. Después publiqué un video de la canción Wish de Karin que era una de mis favoritas. Después publiqué un video de Karin por su cumpleaños en el grupo. Todo iba bien hasta que más tarde me llamaron, diciendo que me gané una beca en la universidad. Eso me alegró más el día. Pero eso no era todo. Después ya en la noche me llegó un mensaje, diciendo que entro como moderador en el grupo donde publicaba. Ese día fue uno de los mejores días en mi vida y nunca lo voy a olvidar. Karin me ha ayudado mucho. Cuando estoy estresado de tantos deberes y trabajos que mandan en la universidad, solo con ver una foto de ella o escuchar unas de sus canciones me levanta el ánimo para seguir adelante. Karin debe ganar porque ella tiene una buena voz y confianza en sí misma. Aunque Karin no gane, para mí ella es y será la mejor waifu y idol del mundo. Hola, buenas, aquí Pancracio Tsushima Alcachofa. Mi waifu es Yoshiko Tsushima, mejor conocida como Yohane, y esta es mi Olympia Idol. Bueno, a medida que va viendo Love Live Sunshine, Yoshiko me enseñó que hay que tratar de actuar como más te sientas cómodo, teniendo en cuenta tus creencias. Lo que voy es que cuando la vi que intentó dejar eso de lado, pero que la apoyaron y la aceptaron en Aquars con su forma de ser, a partir de ese momento empecé a cambiar también mi forma de ser con mis amigos y familia. Y cada vez me volvía más abierto, por así decirlo, y mostraba más mis emociones y mi cariño por ellos. Y algo curioso que no tiene mucho que ver es que mi nombre real es Jorge. Y incluso antes de ver Love Live me empezaron a llamar Pancracio y le agarré cariño a ese nombre. Y solo me gustaba más que me digan Pancracio, pues al igual que Yoshiko, cada vez me llaman Jorge, digo no, yo soy Pancracio. Y cuando vi que era un poco como yo, me hizo empatizar con ella desde el principio. Bueno, ahora voy a leer la Olympia Idol de la fase 1. Cualidades que admiro de ella. Me encanta mucho su forma de ser, sobre todo cuando actúa como la Datenchi Yohane. Además de que me encanta su voz, en especial cuando habla con el tono serio de Yohane. Bueno, a mi parecer la hace ver más destacable que las demás. Además de que siempre me saca una risa cuando habla con ese tono serio y de la nada grita con la voz aguda. Y pues sus ojos también me encanta mucho su color, y ese cabello que resalta mucho es bellísimo. Bueno, la historia de cómo se volvió mi waifu. Mi historia con Love Live comenzó a finales del 2017 y principios del 2018, cuando vi por primera vez el School Idol Project. Pero solo vi School Idol Project y la película. Un mes después, antes de ver Sunshine, vi varios videos y críticas para saber de qué trataba. Y pues todos decían que era aburrido y que pues no valía la pena. Así que pues cuando lo vi, lo empecé sin ganas. Y en los primeros capítulos lo dejé a medias. Y hasta un año después, a principios del 2019, decidí darle otra oportunidad, pero con más ganas y más hype. Pues ya estaba un poco más centrado en el fandom y vi fragmentos de canciones y videos y momentos divertidos, y pues sabía que no era muy aburrido, pues me gustaban esos momentos. Después de ver el capítulo de Yoshiko cuando se une a Aquars, me empezó a gustar más su personalidad, y al avanzar en el anime me comenzó a inspirar a ser yo, hasta convertirse en mi personaje favorito de Aquars. Bueno, la historia no terminó aquí, pues en julio de ese mismo año salió la película en Blu-ray,
y la podría encontrar fácil en internet, y pues decidí volver a ver todo lo de Live desde el inicio junto a la nueva película. Y por alguna razón en esta ocasión me comencé a sentir atraído por Yoshiko y sus encantos angelicales. Un vecino poco después de ver la película decidí que ella sería mi waifu y además también podría ser mi ángel guardián. Bueno, es de la historia resumida, pero para contarla un poco más completa, nos tendríamos que entrar a mediados del 2018, que fue después de que vi Square Project y después de dejar Sonchi. Ahí por esas fechas aproximadamente me descargué el Square Festival. Y cuando iba jugando, lo que hacía con las cartas de Accord que salían, las vendía porque no conocía nada. Incluso podría decir que llegué a ser Musbag. Y bueno, continúo. Ese año regalaron una VR de Yoshiko, que fue la primera que tuve. Pues la imagen me gustó y pues desde ese día empecé a guardar las cartas de Aquars por si alguna idolizada me gustaba igual que esa misma carta. Y pues también comencé a jugar canciones de Aquars y la mayoría me gustó mucho desde que la escuché por primera vez. Y pues me empezó a generar un poquito de hype para ver Sunshine, pero nunca me animé a verlo hasta enero del 2019, que estaba de vacaciones y se había estrenado la película en Japón. Y decidí pues ver de nuevo Square Project. Y cuando terminé, esta vez con más hype y ya más ganas, empecé a ver Sunshine. Y después de que Yoshiko se uniera a Quartz y empecé a salir en todos los capítulos, me empezó a gustar más, pues como ya conté, me identificaba por eso del nombre y me encantaba su forma de ser. Y cuando lo vi en julio del 2019, empecé a sentir algo por Yoshiko. Y fue la segunda vez en la vida que sentí algo por una mujer. Y a partir de ese entonces decidí llamarla como mi wife y tratar de hacer lo posible para que ella se sienta orgullosa de mí en caso de que fuera real. Y aunque yo acepte la realidad de que es la realidad, la sigo amando y también la veo como mi inspiración. Y ese día siempre que la escucho, la veo, me siento una gran calma dentro de mí. Porque debe ganar ella. Bueno, pues yo la apoyo. Pues me gustaría a mí en lo personal que gane, pero al ver que también depende mucho de lo que yo haga, pues no estoy muy seguro si pueda ganar. Pero pues si gana ella, pues estaría feliz. Porque bueno, si gana ella o si no gana, igual estaría un poquito pues satisfecho porque pues, la competencia sí estuvo entretenida y pues me gustaría que más en el futuro haya más eventos así como de este tipo. Bueno, pues esto ya es todo de mi parte y pues que gane el mejor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Les traigo esta pequeña reseña o anécdota de mi waifu, Ayumu Uehara. Esto es para mi Olympia Idol. ¿Cómo conocí a Ayumu? La conocí por eso del 2018 cuando salieron sus bebés. Fue realmente increíble conocerla. Esas canciones al principio pues eran muy bonitas y todo, pero al entender el significado de a lo que se refiere a Ayumu, conforme a la historia de All Stars y todo, es entender que pues siempre tienes a alguien con quien confiar, de que tú puedes esperar lo que quieras, pero realmente con el apoyo de esa persona. Y en esa parte me siento identificado con ella, porque yo también tengo una persona que conocí recientemente este año y con ella igual me puedo sentir apoyado. ¿Qué espero de Ayumu Uehara para que llegue a la final? Pues realmente no es como que yo quisiera que ganara, pero realmente prefería que todo el mundo conociera a Ayumu, que le diera esa oportunidad, a pesar de que es de las nuevas chicas, que no es tan popular como otras chicas, pero su sonrisa nunca ha faltado y a pesar de todos los problemas al final sigue sonriendo, sigue dando ese paso a paso, a pesar de que tropiece 1000 veces. Y explicando mi primera reseña o mi primera fase, simplemente me hace sentir bien, me hace sonrojar, me hace sentir alegría cuando escucho sus canciones, cuando la oigo hablar. Hasta su seiyuu, esta Gupon. Al final termino amando más a las dos sin saber quién es mi favorita. Muchas gracias por escuchar esto y gámbate Ayumu-chan.
Saludos, me llamo Daniel Alejandro Sánchez Álvarez, mi waifu es Kotori Minami y este es mi Olympia Idol. Mi waifu me ha enseñado a no rendirme y siempre sonreír a pesar de las circunstancias. Y la vi Love Live por una promesa a una amiga y porque igual un amigo quería que lo viera. Y Kotori llegó a ser mi waifu porque una amiga y aparte de mi amigo hicieron comparación con ella y dijeron que era la waifu indicada para mí. Que por qué debe de ganar, porque es de esas pocas chicas 2D o 3D que existen muy poco en la vida. Bueno, eso es todo. Le mando un cordial saludo al grupo de Kira Kira. Y con esto concluye mi presentación de las Olympia Idols. Adiós. Chao, buenas tardes, días, noches, dependiendo de su horario. Bueno, soy Ada, me pueden decir Ada, Adasa, Ada. Cualquiera de los dos está muy bien. Mi waifu es Kanan Matsura. Muy bonita, la verdad, mi diosa. Y esta es mi Olympia Idol. Kanan me dio ciertas enseñanzas, por decirlo así. Puede que sea algo egoísta, por decirlo así, lo que hizo, pero pensó mucho en el futuro de Mari. Eso significa que yo tengo que pensar en mis amigos, en ver prioridad sobre ellos y sobre su futuro, que les vaya demasiado bien, a no rendirme, a ser decisiva con las decisiones y sobre todo a no huir de los problemas, porque yo antes huía demasiado, pero con Kanan realmente aprendí eso y cuesta un poco, pero lo estoy aplicando, ¿sí? Kanan es maravillosa, aunque muchos le tiren jate. Si analizas un poco más al personaje, te tiende a enseñar cosas que ni tú sabías. Bueno, la fase 1 de la Olympia Idol, cuando dijeron cómo tenía que ser, literalmente quería demostrar más mi amor sobre Kanan. No me importaba ganar o perder, solo quería mostrar el amor, el afecto que le tengo a este personaje, porque literalmente es uno de los que más amo de todo. Es hermosa, simplemente hermosa, y quise representar en tan siquiera una imagen cómo es mi amor por ella, ¿sí? Es un amor muy grande, la verdad. Kanan es todo eso que yo no puedo ser, pero con ayuda de ella sé que algún día. Así que simplemente quise demostrar mi amor en una imagen y realmente me gustó la fase 1. Fue muy bonita porque pude expresar lo que casi no podía expresar sobre Kanan, ¿sí? A ver, bueno, la historia de cómo va esto de cómo conocí a Kanan y así, va así. Digamos que en noviembre del 2019 yo había conocido a un chico. Ese chico veía Love Live. Yo realmente no sabía la existencia de este anime, pero me lo recomendó. Así que yo lo vi. Lo vi primero sobre las de Muse y me encantó mucho Muse. Prácticamente me fascinó como tal. Pero cuando se acabó y vi que seguía Sunshine, yo estaba en una etapa de negación sobre ver Sunshine porque yo estaba con puro Muse. Hasta que navegué en Twitter y vi a Kananbot, ¿sí? Donde subían imágenes de Kanan.
Me interesó el personaje no solo por su diseño, o sea, su diseño atraía, pero como que tenía algo que me atrajo y dije, ¿por qué no ver Sunshine? Entonces lo empecé a ver hasta que apareció Kanan en el primer capítulo. Prácticamente en todo el primer capítulo estuve esperando a que apareciera Kanan. Me gustó mucho su voz, exactamente su voz, su personalidad, su traje, se podría decir, y, y la manera en cómo se muestra. Aunque todavía no me atrapaba como tal en los primeros capítulos. O sea, es muy difícil. Entonces dije, voy a seguir viendo el anime. Lo seguí viendo y fue hasta el capítulo 9 de la primera temporada de Sunshine, donde, bueno, creo que era a partir del 8, pero el 9 fue el que más me atrapó. Del problema de Mari, Kanan y Daya. O sea, en el sentido de la historia de que ellas fueron las primeras school idols de Uranohoshi y... Bro, me encantó. El cómo Kanan se preocupó por el futuro de Mari. Ella estaba perdiendo varias oportunidades en su vida de estudio que por intentar salvar una preparatoria, que tomó la decisión de dejar de ser school idol y dejar de bailar, que era lo que más le gustaba, y prácticamente pues se preocupó por el futuro de su amiga y dejó todo atrás. Aunque le doliera, no puso retroceso a su decisión y decidió literalmente dejar todo por el futuro de su amiga, para que ella tuviera un buen futuro. O sea, ella se preocupó demasiado y por eso. Y como tal fue algo muy hermoso porque Kanan fue bueno, aparte de Daya, pero entre comillas, Kanan se preocupó demasiado por el futuro de Mari. Demasiado. Se preocupó por su amistad. Y prácticamente, aunque mostraba un poco de tristeza al momento de la partida en un flashback, literalmente es sorprendente en cómo prefirió dejar todo atrás por el futuro de su amiga. O sea, nadie o un amigo fácilmente no haría eso. Y eso es algo que admiro de Kanan. Sobre todo porque aparece como una hermana mayor. Pero sí, parece una hermana mayor con chica y yo. Y bueno, ¿qué más? Desde ese capítulo se volvió mi waifu y más adelante se empezó a volver mi diosa, mi reina, mi corazón. Porque, no sé, me encanta mucho el personaje. Es alguien que admiro, aunque no exista, ¿vale? Me enseñó muchas cosas. Fue una razón bonita. Y Kanan es mi personaje favorito, mi waifu suprema entre todas las waifus que hay. Si te pones a analizar un poquito más el personaje, es grandioso, es hermoso, ya que todos los personajes de Love Live tienen sus poderosísimas cualidades y eso es lo que cuenta mucho. Yo la verdad no quisiera, por decirlo así, si gana o pierde mi waifu, da igual. Yo solo quiero demostrar mi amor por ella, mi poderosísimo amor por ella, porque ella es grande, ella es hermosa, ella es fascinante, es totalmente increíble, en serio, es totalmente increíble. Kanan, no hay día en que deje de pensar lo mismo. Realmente Kanan es hermosísima, así que si gana o pierde, no importa. Me importa más expresar mi amor por ella.
No sé si esté muy bien explicado, la verdad, todo esto, pero amo a Kanan.